Bueno, ahora les voy a proyectar el Power y me van a decir ustedes si lo ven bien. Sistema circulante, ¿lo ven? Sí, Sí, profe, profe, se Bueno, ve. ¿se ve bien o quieren que lo amplíe? Como ustedes quieran. Puedo ampliar un ¿Lo puede poco. poner en pantalla completa, profe? ¿Sabes que no cambia cuando lo pongo en pantalla? Sí, lo puedo poner y probamos, ¿sí? Ahí A está, ver. ¿verdad? Sí. Ahí me desaparece por completo ustedes, así que me hacen un ruidito, una pregunta, o hacen levitar, levantan algo. ¿Ven? No cambia. ¿Cambia? Sí, se cambia. Sí se cambia, profe. ¿Y por qué hace ese Pues, ruido? sabe Bueno, que creo que el problema está en Meet. Usted da clase online en Meet, ¿o no? Por sí, Meet. pero también doy en Zoom. Hay Porque veces, con Meet el otro día, con unos compañeros también nos juntamos a hacer una, a puede repasar ser. una exposición y el Meet pasaba eso, que se quedaba congelado cuando extendíamos la No, no pantalla. todas, ¿viste? No sé de qué dependerá. Llega un momento, puede ser, puede ser. Llega un momento en que pasa una determinada cantidad y luego se congela, sí. Sí. Ese Bueno, día nos acordamos de usted, profe. me imagino lo bien que se acordaban, ¿cierto? Obvio. Una gana de conocerlo terrible, profe. No, ya no vamos a juntar, ya no vamos a juntar, tomaremos mate algún día. Bueno, vemos entonces el sistema circulante que también vamos a definir lo que es el trabajo máximo útil, ¿verdad? En este caso, lo que tendríamos que tener en cuenta, bueno, avanzamos un poco con la información general, porque se supone que eso ustedes Profe, ya lo creo saben. que ese Sí, tema no lo vimos todavía. A este que está. no, sí lo vimos, pero Porque bueno, lo no último que tengo yo es de energía de sistema cerrado. bueno, lo veamos. Tiene que ser en flujo estacionario, como todo lo otro. Tiene que mantenerse las condiciones, por supuesto, ¿no? Por eso es un sistema de tipo estacionario o estable, como lo llaman los distintos autores. Y además, tiene que ser con los dos tipos de exergía, ya sea la de calor o la de presión, ¿verdad? Es decir, una exergía de tipo de sistema circulante, de tipo termomecánica, donde vamos a tener en cuenta que ese trabajo que realiza el fluido, recuerden que lo podíamos medir de acuerdo a la variación de entropía. Esto viene de lo que ya vimos en sistema circulante para, ¿se acuerdan? La variación o la obtención del trabajo de los gases ideales. Bueno, esto proviene de lo mismo, el trabajo de expansión por la variación de entalpía. De tal manera, fíjense ustedes, si vamos desde 1 hasta el 0 para llegar a una temperatura determinada que está una variación o distinta temperatura del estado muerto, que era T0, para llegar desde una presión también distinta tenemos temperatura y presión distinta al estado muerto. Podríamos realizar por dos caminos, 1-2-0 o 1-3-0. ¿Se acuerdan? Bueno, este sistema también. En el caso de que utilicemos 1-2-0, el pivot 2, vamos a ver que la transformación que se realiza, primero es a entropía constante y luego es a temperatura constante. En la transformación en la cual es a entropía constante, fíjense ustedes que lo único que tengo, al ser entropía constante, el calor es cero, ¿verdad? Entonces queda toda la energía que se desgasta es por variación de un trabajo de circulación de las moléculas, que lo puedo medir a través de una variable de estado compuesta como es la entalpía. Perfecto. Lógicamente, va a ser la variación de entalpía 1 menos, en este caso, el estado muerto, ¿sí? Luego, la transformación 2-0, que lo realizamos a temperatura constante, tenemos que hacer el balance energético y vemos que en este caso tenemos el calor puesto en juego, el que está transformándose o el que está fluyendo, el que está
traspasando la frontera a esa temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos un calor 2.0, 2 al 0, y tenemos la variación también de entalpía que nos daría la temperatura desde el punto 2 hacia el punto 0. Si nosotros hiciéramos el estudio del flujo calórico, de la cantidad de calor que está transformándose, lo tengo que medir o lo tengo que obtener por la variación de entropía multiplicada a la temperatura en que está desarrollándose el proceso, que dijimos que era temperatura constante entre 2 y 0, igual a la temperatura del estado muerto, porque allí es donde estamos realizando la transferencia de calor. Pero como, fíjense ustedes, yo puedo decir que el estado 2 en entropía, al ser entropía también constante, era igual al 1, lo puedo reemplazar y puedo obtenerlo en función del valor del estado muerto con respecto al estado 1, obviando el pivot. Si vamos por 3, es lo mismo y obviaríamos el 3. En ese caso, reemplazándolo al valor del calor que teníamos en la ecuación recién, tendríamos que poner el valor de la entropía, variación de la entropía con respecto a la temperatura y el valor de la variación de entalpía, ¿verdad? Bueno, los reemplazamos. Luego el trabajo máximo entonces sería la suma de los dos, el que realizábamos de 1 a 2 más el de 2 a 0. Y el de 1 a 2 habíamos visto que era la variación de entropía más la ecuación que recién obtuvimos. Y si nosotros lo empezamos a ordenar, vamos a ver que interviene ahora un valor de exergía que en lugar de tener el valor que teníamos en el sistema cerrado, aparece la entalpía, que tiene en cuenta la energía interna más ese trabajo de circulación que era P por V. ¿Sí? Entonces, para los sistemas circulantes, la exergía viene dada por la entalpía menos la pérdida que produce la variación de entropía. ¿Sí? Lógicamente, la variación de ese trabajo máximo sería V1 menos V2, plantándose o estacionándose o teniendo en cuenta el estado 1 con respecto al estado muerto. ¿Sí? Ese sería el sistema circulante. Ahora, la variación es derivando esa ecuación, que no es otra cosa que la derivada de lo que obtuvimos recién. Y cuando vayan a derivar, tienen que tener en cuenta que al derivarlo, ¿verdad? También aparece desde la ecuación de entalpía el calor y el trabajo de circulación, lo cual lo tengo que tener en cuenta al hacer la derivada parcial. Y al reemplazarlo, voy a ver qué obtenemos. Por un lado, igual que en el trabajo de un sistema cerrado, o la exergía, perdón, no el trabajo. La exergía en un sistema cerrado va a aparecer una ecuación que tiene en cuenta el calor por un lado, que sería la variación de entropía por la temperatura del estado muerto, la variación de entropía del estado muerto, y el calor, es decir, el calor puesto en juego en ese estado más el calor recibido, ¿verdad? Menos el trabajo de circulación. Entonces, toda esta ecuación es el calor utilizable. Mientras que lo otro, bueno, ahí terminó. Eso sería todo de... Esas 2, 3 transparencias sería el de trabajo de circulación, ¿sí? No era demasiado, sino que interviene lo que yo les decía, la entalpía, que es una variable potencial, ¿sí? ¿Dudas? ¿Se dan cuenta? Lo importante es que ustedes sepan o que interpreten por qué el trabajo de circulación se toma en cuenta como la variación de entalpía y luego ya lo analizan desde el punto de vista de la exergía. Para sistemas abiertos o circulantes, ¿sí? O volumen constante, como lo plantea la bibliografía que ustedes hayan utilizado. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Son esas 3 transparencias, ¿no? Desde el punto de vista teórico no tiene mucho más para agregar que luego viene el análisis de la variación de entalpía de sistemas abiertos, ¿no? Que
ese es el trabajo o ese es el problema abierto que yo les pienso dar en un equipo determinado. Por eso les pedía que para hoy ya me tengan los grupos de máximo de 4 alumnos para que podamos distribuir los temas. ¿Mm? Eso lo vemos al final de la clase. Y si no, mándenme por correo y les voy enviando los temas, ¿sí? Bien, pasemos al otro tema, ¿o tienen alguna duda, inquietud? ¿Cuál era la bibliografía, profe, que recomiendo para este tema? Análisis exegético de Ribelles, Prada, Greus, que lo estoy mostrando ahora, no sé si lo ven. Si no lo ven, lo acerco más. ¿Mm? Y el García, bueno, yo tengo la edición esta que para no bajar la nueva, pero ya tengo la 7ª edición de todos los colores, pero siempre trae el mismo. Termodinámica técnica de Don García, este lo tengo subrayado, marcado, por eso lo tengo, pero el otro es lo mismo. Si tienen la nueva edición es exactamente lo mismo. Y luego el base, que en el Cengel está muy resumido, lo que es exergía, como lo trata como de energía disponible o de disponibilidad. Ahora vamos al tema de rendimiento exergético para aclarar las dudas que tenían ustedes, ¿sí? Bien, vamos a definir justamente esa efectividad térmica, ojo, en base al rendimiento exergético. Para ello, fíjense cómo lo separo, ¿no? Necesitamos saber cuál es el rendimiento en sí de una máquina térmica, que era básicamente la eficiencia térmica, como lo que nos planteaba Sadi Carnot, diciendo que era el trabajo que se obtenía en una determinada máquina térmica de tipo, si él decía, si es una máquina reversible en el cual yo podía obtener el máximo trabajo útil, y era, o mejor dicho, la máxima eficiencia, y que era al 100%, ¿verdad? Desde la obtención de una determinada cantidad de calor que provenía de una fuente térmica. La fuente térmica puede ser cualquier sustancia, cualquier cuerpo caliente a una temperatura determinada que mantenía constante y desarrollaba el trabajo, ¿verdad? Y debía devolver hacia el medio una determinada cantidad de calor para que esto cumpla con el ciclo, ¿sí? Y determine de esa manera qué eficiencia en base a la diferencia de los calores. Luego don Sadi Carnot nos enseñó que la variación de los calores y la demostración luego que era igual al cociente de las temperaturas, y lo podíamos reemplazar con las temperaturas. ¿Se acuerdan ese valor? Bueno, esa es la eficiencia térmica de la máquina. Vamos a ver luego que tenemos entre lo que es esa energía, que es una mezcla, que es una suma de exergía y energía, ¿verdad? Esa cantidad Q de calor que recibe lo puede dividir o se puede fraccionar en lo que es exergía y energía. Lo que es exergía es todo el calor disponible que aprovecha esa máquina térmica en desarrollar ese trabajo útil. Si el trabajo útil es máximo, estamos utilizando la mayor cantidad de exergía. Por lo tanto, ahí sería la eficiencia exergética tendiente a 1. Cuando yo pierdo una determinada cantidad de calor que está en función de la temperatura a la que está el estado muerto, que se lo toma como valor de la atmósfera, pero no necesariamente tiene que ser las condiciones, ¿no? Es las condiciones en las cuales está esa máquina. Pierdo esa cantidad de energía, que es, diríamos, un mal necesario. ¿Para qué? Porque necesariamente tiene que cumplir con el segundo principio, justamente con esa direccionalidad del calor, para que pueda considerarse como una máquina térmica
y no de movimiento perpetuo, como les decía, de segunda especie. Fíjense desde el punto de vista del gráfico, que si yo vuelvo por el mismo camino, no va a quedar área alguna que represente ese trabajo desarrollado en un diagrama PV. Y en un diagrama temperatura-entropía, necesito que haya un área para que establezca la cantidad de calor, porque T por delta de S es la cantidad de calor puesta en juego en ese ciclo de esa máquina reversible, el cual estamos hablando de un calor Q sub 1 y no el Q sub 0. Q sub 1 lo llamo por respecto a la temperatura 1 de la fuente térmica y T sub 0 o Q sub 0 el calor que tiene a la temperatura del estado muerto. Ese valor de energía de T1 por delta de S que está por arriba, que es la diferencia entre el calor recibido y el calor entregado al medio, es la exergía. ¿Sí? Esa exergía misma, si lo transformo totalmente en calor útil máximo, es el máximo de eficiencia o rendimiento exergético. Se define entonces como flujo de exergía utilizado para producir ese trabajo en función del flujo de exergía consumido. Lo que consume esa máquina térmica es todo el valor de exergía proveniente de la fuente a Q sub 1 del rectángulo de arriba de un diagrama T, S, temperatura y variación de entropía. La exergía consumida se divide a su vez en exergía útil, exergía recuperable y exergía perdida. La exergía útil es la que va a aprovechar para hacer el trabajo máximo que puede obtener esa máquina. No es el máximo útil de valor exergético, sino sería 1. La exergía recuperable es aquella que puedo volver al sistema a través de una recuperación dentro del mismo ciclo de potencia. Y la perdida es esa exergía perdida que viene por la variación de entropía que proviene básicamente de la entropía generada. La entropía generada que aumenta la entropía del universo es debido a la exergía perdida. No sé si me hice entender. ¿Me entendieron? Lo que consume una máquina se divide en 3 ramas fundamentales. Exergía útil, que es la que va a aprovechar para hacer el trabajo esa máquina térmica. Exergía recuperable, por ejemplo, de los gases producto de la combustión, yo puedo recuperar algo de calor. Y la exergía perdida, que es la que yo le llamo un mal necesario para poder desarrollar el ciclo, que va a generar la variación de entropía, de lo cual vemos que está implícito, de alguna manera, la entropía generada. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? ¿Sigo? O sea, profe, podríamos decir que la parte de en la exergía lo que consume, en la última parte, la exergía esa que necesariamente se tenía que perder para que cumpla con el principio que generaba el incremento en en la entalpía, Entropía. en la entropía, perdón. Sí. eh, Esa es como parte de las irreversibilidades que tiene el sistema también, ¿no? Es que es eso. Es exactamente eso lo que te iba a decir ahora. Justamente se le dan llamar, fíjense la diferencia, entre rendimiento exergético, bueno, acá me olvidé, pero en realidad es rendimiento, epa. Bueno, se hizo cualquier cosa, pero bueno, es rendimiento exergético, ahí está. Es rendimiento exergético, no sé cómo mejorar esto. A ver, ahí está. Bueno,
el rendimiento exergético con respecto, le vamos a bajar un poquito el tamaño para que quede más al medio, con respecto, ahí está, al factor de calidad. El factor de calidad, fíjense ustedes, tiene en cuenta también ese flujo de exergía útil. Cuando hablamos de flujo es porque está interviniendo el tiempo, ¿no? Es decir, es la variación de exergía en la unidad de tiempo, es lo mismo que veíamos con el flujo másico, es lo mismo que veíamos con el flujo calórico, es lo mismo que veíamos con el flujo de entropía. Entonces, el flujo de exergía útil, que es la exergía útil que está obteniéndose de esa máquina térmica, tiene mucho que ver en lo que se da a llamar factor de calidad, definido como el cociente entre esa cantidad de exergía útil en función de lo que sería. Fíjense que no dice acá exergía consumida, dice exergía entrante y exergía saliente. ¿Por qué? Porque lo que acá nosotros le llamábamos flujo de exergía consumida, que acá se lo voy a colocar porque veo que por ahí no lo entiendan, porque no lo tienen. La exergía que yo estoy consumiendo tiene mucho que ver la suma de las distintas tipos de exergía que tenemos en el rectángulo superior. ¿Cuáles eran? Dijimos que la exergía de este punto de vista consumida. ¿Cómo lleno el segundo término? A ver si me han entendido. ¿Qué exergía coloco allí? ¿Qué exergía coloco acá? ¿Y qué exergía colocaría acá? Vamos por partes. La útil, muy bien. ¿Cuál es la útil? La que aprovecha la máquina La que aprovecha la máquina. ¿para hacer qué? Un trabajo. Muy bien. ¿Qué sigue? La reciclable. Muy bien. La recuperable es aquella que yo desde el ciclo de potencia que estoy utilizando puedo obtener calor del mismo ciclo sin extraer energía de otra parte. Por ejemplo, el aprovechamiento del calor de los gases producto de la combustión, o que se ponga en contacto un fluido caliente con un fluido frío que esté ingresando al sistema y el otro que esté saliendo. Eso es recuperable. Y por último está la exergía, ¿cuál? Perdida. Esta exergía perdida, así la ecuación como la estoy planteando, es la que va a obtener o la que se va a producir debido a la entropía que proviene de las irreversibilidades. ¿Y cuál es la entropía esta que viene de las irreversibilidades? La entropía, ¿cómo le llamábamos? General. Muy bien, entropía general. Es ahí la diferencia. ¿Y cuál era la entropía? ¿Cuál era la diferencia de las tres entropías? Había un flujo de entropía en función, ¿se acuerdan? ¿De qué? Era un flujo de calor respecto a la temperatura en el tiempo, que dependía de la frontera. Había una variación de entropía que dependía del proceso también. Y había, y existe, la entropía generada. Son tres valores, en este caso, muy bien establecidas las diferencias de lo que era entropía. ¿Sí? Bueno, lo mismo sucede con la exergía. Entonces tenemos la exergía consumida, que es la exergía que obtienes del flujo calórico
proveniente de la fuente térmica, pero esa cantidad de energía, yo tengo que perder una parte, que sería la que necesariamente necesito para completar el ciclo y que cumpla con el segundo principio, ¿verdad? Entonces, ese es la cantidad de calor que desarrollaba el ciclo, la máquina, y el área, ya sea que midiera presión, volumen específico, era trabajo, o temperatura, variación de entropía, era el calor. Necesariamente, ¿por qué? Porque si vuelvo por el mismo camino no va a haber área desde el punto de vista matemático. Y desde el punto de vista termodinámico no cumpliría con el segundo principio. Quedaría como máquina de movimiento perpetuo de segunda especie en el cual queda dudosa su constitución. ¿Sí? Profe, Sí. ¿estaría bien llamar a esa energía perdida a energía? Es que esa energía perdida es la energía, que es la temperatura al que está el estado muerto, porque más de allí no va a bajar la temperatura, con respecto a la variación de su entropía. Sí, la energía es la pérdida de energía. ¿Mm? Puesta Pero en entonces, juego profe, desde el punto de vista calórico, ojo, ustedes lo están profe, viendo desde el punto de vista calórico. Tengo una mosca que me tiene molestando de hace rato. Listo. Diga. profe, Uy, me entonces no envenené el sería lo café. mismo la energía que la exergía perdida. ¿Cómo? Perdón. Volvamos. Entonces, No, no sería lo mismo exergía perdida que energía. no, no, no. No, no, no. Vamos de nuevo. Todo cuando hablamos de exergía, te vas directamente, conceptualmente, al rectángulo de arriba. A ver, no tengo un gráfico. Energía podría ser, por Acá ejemplo, el está. calor de desecho. Acá está, mira. Mira, mira, mira. Espera, avancemos en el rendimiento y me van a entender, ¿eh? Déjenme avanzar y volvemos. Ahí les puse una ecuación que me había olvidado. Se las agregué. Para que tengan en cuenta que la exergía consumida no es lo mismo que... ¿A dónde está? Uy. Que la Disculpe, profe, exergía... Sí. de que siga. Después este power así corregido lo sube, ¿no? Es que el Power es más que... Sí, lo subo, pero es una ayuda mía. No se lleven, estudien más del libro, ¿sí? Porque puede tener por allí algún... Como ahora, que me olvidé esa ecuación, bueno, ahí se la agregué, pero es una guía para el docente, ¿no? Pero todo Acostúmbrense sirve, ustedes... profe. Todo viene bien. ¿Cómo? Todo Bueno, sirve, digo, todo ayuda. sí, 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 sirve para que tú entiendas, desde luego, pero siempre es una interpretación del docente. Ustedes pueden interpretar igual o mejor que el docente, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, lo que les quería decir que la exergía, no hay que confundir la que está puesta en juego como consumida, aquella que dice entrante y saliente. Fíjense que acá no habla nada de recuperada. Entonces esto se le llama factor de calidad, en el cual la única pérdida que considera es la de exergía perdida, que proviene de la entropía generada, que proviene de la irreversibilidad. Eso se llama factor de calidad. ¿Mm? Que no tiene en cuenta la recuperabilidad de la exergía. Directamente habla de lo que entra y de lo que sale. ¿Por qué? Porque hay una discusión en la cual se está investigando, y este librito de análisis exergético de Ribelle, Malone, Prada y Greus, son investigadores y hacen una investigación y ponen en consideración justamente el rendimiento y el factor de calidad. Ellos dicen que la exergía recuperable no es tan recuperable, que es un porcentaje de la recuperabilidad, y que en último de los casos siempre se la debe considerar también como perdida. La recuperable. Por eso le ponen saliente, que viene de la irreversibilidad. Bueno, pero no quiero que lleguen hasta ese nivel. Nada más que ustedes sepan que
que factor de calidad no es lo mismo que eficiencia o rendimiento exergético, ¿sí? Y este sería factor de calidad exergético, ¿no? ¿Sí? Profe, eso lo que acaba de decir lo dice desde el punto de vista del rendimiento de una máquina. No. Desde el trabajo útil máximo. Están muy confundidos. Vamos, sigamos. Ya les aclaro. Si no, no. El rendimiento de una máquina es lo que me hablaba Carnot. Por eso parto de la idea que yo las divido acá. Este es el rendimiento de Don Sade y Carnot. ¿Sí? Que es el trabajo que realiza la máquina en función del calor recibido. ¿Ves? Esto es lo que nos decía Don Sade. Perfecto. Que no es lo mismo que el calor de exergía útil, que estamos hablando del rendimiento de este rectángulo. Don Sade dice, es el rendimiento de esto con respecto a esto. ¿Sí? Pero el rendimiento exergético es solamente del subrayado. De acá para arriba. De la temperatura T sub 2 hacia la temperatura T sub 1. Vamos a eso, ya me van a entender. Otra tareita que les dejo. En este vocabulario ya no lo puse yo. Quiero que ustedes completen esto. Así les queda el power completo. ¿Qué es eficiencia térmica? ¿Qué es eficiencia exergética? ¿Y qué es factor de calidad? ¿Les parece? Vamos a la efectividad térmica. La efectividad térmica, que proviene de lo que sería el rendimiento de Don Sade y Carnot, desde el punto de vista exergético, es el cociente entre las exergías producidas y las exergías consumidas, ¿verdad? Que es como el rendimiento exergético propiamente dicho, que proviene de la eficiencia térmica aplicada en la máquina térmica. En el caso de una máquina térmica que funciona entre dos fuentes de calor, ese rendimiento exergético lo tendríamos que tener en cuenta a una temperatura T sub 2, en el cual devuelve el calor hacia el medio. Disculpe, profe. Sí. ¿Qué sería esa exergía producida? Ah, ahí está. La exergía producida es la útil en el trabajo. Ah, bien, listo. Gracias. ¿Qué no quiere decir que sea la máxima? El máximo sería cuando es 1 y sería el máximo trabajo útil. Pero si tú tienes un trabajo y no es máximo, es una exergía producida. ¿Debido a qué? Al calor que recibe de esa fuente térmica que proviene desde el concepto de eficiencia térmica de Don Carnot. ¿Sí? Pero como esta máquina térmica que funciona entre dos fuentes, el calor del rendimiento exergético entonces sería la variación de la entropía en 1, la variación en entropía a la temperatura 2 y la variación de entropía de la máquina propiamente dicha. Dicho de otra manera, si nos vamos a ver el gráfico, ojalá que lo tenga acá. A ver, acá está. Veamos lo que estoy hablando. La entropía 1, la variación de entropía a la fuente 1 está de acuerdo al delta de S1. Pero también voy a tener una variación de entropía de delta de S2. Y la variación de entropía del mismo sistema. Por lo tanto, toda la cantidad de variación de entropía lo voy a tener en la temperatura T sub 2, en la cual se obtiene el calor que se pierde como la suma de los tres rectángulos. Delta de S2 por T2, delta de S por T2, más delta de S1 por T2. Sacando factor común, es el rectángulo de abajo, que es la cantidad de calor que yo devuelvo o que recibe la fuente fría.
que es la cantidad de calor que pierdo, si quieren ustedes llamarlo de alguna manera. Porque, y por irreversibilidad de la máquina, porque el proceso 1 no es a entropía constante y porque el proceso 2 no es a entropía constante, sino son politrópicos. En la mayoría de las veces son politrópicos. Entonces, el trabajo producido, que era Q1 menos Q2, lo reemplazo. Y miren cómo queda, más allá del, obvié el ciclo, porque ya lo vimos, ¿verdad? Es el ciclo de Carnot propiamente dicho, donde teníamos 2 isotérmicas y 2 adiabáticas, ¿verdad? Todo lo que vimos anteriormente en Carnot vale. Y queda que las irreversibilidades a mí me producen, tanto en la temperatura 1 como en la temperatura 2, 2 áreas más de variaciones de entropía, que es, fíjense cómo amplía el valor de entropía debido a ese aumento o debido al principio de aumento de entropía por las irreversibilidades. Entonces, si yo voy a analizar el rendimiento, yo tengo que ver la exergía proporcionada que sea útil. ¿Cuál era? La que recibíamos a la temperatura T sub 1 por delta DS menos la de temperatura T sub 0 por delta DS. Es decir, que yo estaba restándole solamente el rectángulo de abajo. Pero ahora me apareció otro rectángulo, que es la exergía que yo pierdo. ¿Por qué? Y porque yo necesito que haya transferencia de calor entre el fluido de trabajo. Ese fluido de trabajo también tiene exergía, que la pierdo, miren. Esta es la exergía que está por arriba del rectángulo y que es la exergía perdida. En este caso, por irreversibilidad. ¿Qué tiene que ver con la entropía general? Exergía es todo el rectángulo que queda por arriba. Anergía es todo el rectángulo del estado muerto. ¿Qué pierdo más? Fíjense, aumentó la energía. Entonces tengo un rectángulo de energía abajo. ¿Ven el cursor del mouse? Todo este rectángulo, que no, bueno, no sé colorear, pero yo lo podría colorear, es energía. Desde esto para arriba es exergía. ¿Cuál es la exergía útil? Esto, que está en trazo grueso. ¿Cuál es la exergía que se perdió? La que queda en este rectángulo intermedio. A través de una temperatura intermedia, lógico. Por ejemplo, yo tengo un intercambiador de calor. Si el intercambiador de calor está a la misma temperatura del estado muerto, ¿va a poder enfriar? No va a haber un flujo, ¿no? No va a haber, ¿por qué? Porque no No le va a va haber una fuerza Mira. impulsora, digamos, de una diferencia de temperatura. Claro, exactamente. Por práctica se toma que este valor mínimo de diferencia de temperatura, ya vamos a ver, no vimos intercambiadores, ¿no? Bueno, creo, no me acuerdo. Creo que sí, ya lo vimos, a ver. Sí, ya lo vimos, ¿verdad o no? ¿Intercambiadores o es, no, es máquinas térmicas, bueno. Pero para que un intercambiador funcione con facilidad y tenga mayor rendimiento, tiene que haber entre T0 y T2 como mínimo 5 grados Celsius de diferencia, para que pueda fluir a la temperatura menor de ese intercambiador al medio y vuelva a enfriar el líquido caliente que yo estoy enfriando, porque esto sería un circuito, ¿verdad? Que enfriaría un fluido con respecto al otro, pero el fluido que se calentó también lo tengo que enfriar y necesita que tenga un salto térmico menos, o por lo menos de 5 grados. Por ejemplo, es un ejemplo práctico, ¿sí? O el fluido de trabajo dentro de una máquina térmica, para que pueda evacuar el calor la máquina en las aletitas del motor, por ejemplo, tiene que haber un salto térmico, no, en ese caso es mayor, no de 5, pero es mayor para que pueda enfriar.
Si no, las aletas del cilindro no cumplirían el efecto de enfriar ese radiador que le colocamos por las aletas de la tapa de cilindro, por ejemplo. ¿Sí? Eso que estamos haciendo allí es permitir esto. Que lo pierda. Bueno, lamentablemente el flujo calórico se pierde. ¿Cómo será que en los motores térmicos se aprovecha un 30% de todo esto? Quiere decir que de todo esto yo aprovecho solamente un 30%. Se pierde un 70%. Entre lo que sería propiamente energía y lo irreversibilidad, ¿no? ¿Se entiende ahora? Por Miren mi la parte, ahora diferencia. sí, profe. Miren la diferencia de este gráfico con respecto a este. Acá tengo directamente como si a esta temperatura puede fluir el calor. Pero en la práctica dice, esto no es a entropía constante, sino que hay un aumento de entropía. Y esto tampoco. Tanto la compresión como la expansión son politrópicos. Entonces, también tiene una variación. Por lo tanto, esta línea de punto que antes era teórico pasa a ser una variación de la entropía, tanto de la compresión como de la expansión, en lo que sería llevar a la realidad lo teórico que habíamos planteado. Pero como estamos hablando del rectángulo superior hacia arriba, hablándolo en criollo, es exergía. Entonces, el rendimiento exergético sería lo útil, miren lo que queda, el rectángulo sin los triángulos, que ese es el que se va a transformar ese calor en trabajo. ¿Sí? Porque este es TS. Ese calor que está entre el rectángulo, no teniendo en cuenta los triángulos, es la exergía útil. Mientras que tengo exergía que puedo recuperar, que sería la que está constituida por este pequeño rectángulo, mientras que las irreversibilidades de la máquina son los pequeños triángulos. Esas serían las que necesariamente tengo que perder, son las irreversibilidades. Y este es el valor de la recuperabilidad, que puedo, dicen los autores, o no recuperar, depende del proceso. Y ahí está la discusión entre factor de calidad y rendimiento exergético. Quiere decir que si yo puedo recuperar todo esto, estamos en un factor de calidad muy elevado que directamente lo tiene en cuenta en función de la energía entrante, exergía, perdón, entrante y saliente, sin decirme qué puedo recuperar o no. Ni me habla de las perdidas, pero las tiene en cuenta en las irreversibilidades, que son las que salen. Ellos me dicen, el factor de calidad tiene en cuenta las exergías que entran más las que salen. Listo. Entonces, Profe, sí, ahí no habría que sumarle la que se puede recuperar, ya que es es que, entrante ¿a dónde? ¿A dónde? al gráfico. ¿O por qué no la analiza también, no la suma? ¿O tiene que ver con el factor de... Claro, tiene que ver con el factor de calidad. Tiene que ver con el factor de calidad. Pero bueno, tan fino no quiero que ustedes empiecen a tener ese inconveniente teórico, porque sí está en función de investigaciones de cada uno de los equipos, tipo de irreversibilidad, lubricación, materiales que puedo yo utilizar, estanqueidad. Bueno, hay una gran cantidad de variables en las que se realiza el proceso de esa máquina térmica. No estoy hablando solamente de los motores térmicos, también estoy hablando de las turbinas, de los intercambiadores, es decir, hay una serie de procesos que intervienen en máquinas térmicas que hay que ver en qué medida está desarrollando ese ciclo, ¿no? Pero acá hablamos de útil 1, fíjense ustedes, útil 1 y útil 2. Cuando hablamos útil 1 ya no estamos ubicando del rectángulo superior para arriba. El útil 1 sería todo lo que está en trazo grueso y el útil 2 todo lo que está en trazo continuo. En una temperatura intermedia
que necesito tener para que haya la transferencia de calor entre los mismos elementos de la máquina misma. Como el ejemplo de las aletas del radiador de la tapa de cilindro, ¿sí? En un radiador que se enfría por aire, ¿no? O en el radiador del auto, en fin, donde yo analice el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo reemplazo todas las definiciones que ya le hice con respecto a Q1, Q2, porque era Q1 menos Q2, fíjense la diferencia, Q1 menos Q2, exergía consumida, es decir, útil 1 menos útil 2, dividido en lo que sería la consumida propiamente dicha. Queda esta ecuación que es menor, el rendimiento exergético, que 1, lógico. ¿Por qué? Porque tengo este rectángulo que nunca me va a permitir ser 1, ¿verdad? Exergéticamente, estamos hablando todo de exergía, no de eficiencia térmica de la máquina. Ojo, ahí está el verdadero concepto que hay que rescatar de todo. Bueno, ahí está todo. Energía contenida en el calor Q1. Q2 es el calor entregado a la fuente fría, que tiene en cuenta las dos irreversibilidades. Y tercera con la de la máquina. Y la energía generada, que es el calor a la fuente T sub 0 con las irreversibilidades. Fíjense que acá ya no participa delta DS. Es la energía generada, que es lo que tú me preguntabas, con respecto a la entropía generada que proviene de la irreversibilidad. Justamente dicen, miren, la generación de entropía es debida a la irreversibilidad del ciclo. Delta DS1 más delta DS2. Cuanto más irreversibles sean los ciclos, mayor será la generación de entropía. Esa entropía generada es la que nos va a aumentar la entropía del universo y tiende al principio de incremento de entropía. Por lo tanto, sería mayor destrucción de exergía, el rectángulo de arriba. Entonces, la entropía generada en una transformación irreversible indica la destrucción de exergía y energía generada. ¿Les salve la duda o los compliqué más? Creo que ese punto, el último, puede ser lo que nos estaba confundiendo tanto. Ah, bueno. Que esto proviene, fíjense, de estos valores. Y estos valores provienen de estas irreversibilidades de los procesos. ¿Que los puedo mejorar? ¿Que los puedo recuperar? Es verdad. Y ahí es donde está la discusión para el factor de calidad. Mejorando los lubricantes, mejorando los materiales, mejorando los procesos en sí que se está desarrollando en ese equipo. Y algunos autores dicen, no es tan así, no se puede, por más, siempre hay generada. Y dicen los otros, sí, puede ser, pero es menos. Bueno, ahí está la discusión. ¿Se entiende? Las 6:10, ya perdimos, hablando de nuevo de exergía. Pero bueno, vale, porque les sirve a ustedes para poder rendir bien. Lo demás es, el tema 8, se lo puedo dejar directamente a Antonio, le doy una introducción, pero es netamente descriptivo, que ya lo vieron ustedes en física, que serían las leyes de transmisión de calor. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda, quieren, en resumen, vamos al resumen. El rendimiento de una máquina térmica irreversible, el rendimiento exergético, como la exergía dividida en el trabajo, por ejemplo, de compresión. Hay un compresor de gas, se lo pone como ejemplo, ¿eh? Como para que ustedes sepan distinguir luego el vocabulario que me tienen que colocar las definiciones. Luego me la mandan, ¿no? Para ver qué tal entendieron. Entonces se analizó cómo calcular el rendimiento térmico o efectividad térmica de proceso o equipo en base a la que sería la exergía perdida, exergía recuperable, y cualquiera de los dos conceptos, tanto rendimiento exergético, factor de calidad, son aplicables
para procesos o para equipos, máquinas, ¿no? Tanto que se manejan con calores como, no me anda el mouse, ahí está, como para presión también, es decir, exergía termomecánica. Libro, Termodinámica de Análisis Exergético y Termodinámica Técnica de García. Bueno. ¿Listo? ¿Salgo? Entramos a las leyes de transmisión de calor rápidamente, en una breve charla. Si tienen dudas, luego aclaramos, ¿sí? Déjenme borrar alguno por la duda. No me permita luego subir. Bueno. Voy ahora a compartir. ¿Cuáles tienen más inconvenientes de las tres leyes de transmisión? Sería la ley de Fourier, la ley de Stephen-Boltzmann de radiación o la ley de enfriamiento de Newton. Esto es lo que vieron en física ustedes. Que no recuerdo, profe, no vimos eso. ¿Cómo? No, Perdón. profe. Eso que yo sepa no lo vi. Ya le están echando la culpa al profesor de física. Bueno, no importa, vamos a ver. Veamos la ley de Fourier. La ley de Fourier se basa básicamente en la transmisión de calor entre sólidos, ¿verdad? Son aquellos cantidades de calor que entre los átomos de los cristalitos de los sólidos se pueden transmitir a través de la vibración en su probabilidad de estado que se lo puede encontrar con respecto al aumento de temperatura, ¿verdad? Eso hace que, bueno, acá habla de los tres tipos de transmisión de calor, lo de sólido es la ley de Fourier, lo de fluido en el de Newton, y por último en el de radiación, que es en el vacío, la de Stephen-Boltzmann. Fíjense ustedes que tienen en cuenta los tres medios de transmisión de calor, sólido, líquido, bueno, fluido, líquido y gaseoso, y la del vacío, que es la de Stephen-Boltzmann. En caso de Fourier, en un estado estacionario y la direccionalidad perpendicular a la superficie, si tengo un sólido de un espesor E y esta transmisión de calor tiene en cuenta, fíjense ustedes, la conductividad térmica, el espesor es directamente proporcional a la conductividad, inversamente al espesor, directamente a la superficie, el delta de T y al tiempo. Esta es la ley de Fourier. Dice que la cantidad de calor transmitido en un flujo estacionario perpendicular al sistema, en una pared de una superficie o una superficie S perpendicular, es directamente proporcional a su conductividad, inversamente proporcional al espesor, directamente proporcional al delta de T y al tiempo. Luego, si paso el tiempo hacia el otro miembro, queda flujo calórico, ¿no? Bueno, ya lo vemos, ese otro tema. Pero fíjense que si yo considero a la velocidad cero del fluido, considerando un fluido caliente y considerando un fluido frío, y que la capa límite se encuentra a una velocidad cero, lo puedo tratar como la ley de enfriamiento de Newton con un coeficiente de transmisión que sería como la conductividad y el espesor en la pared, y es H del fluido caliente a la temperatura T, y es H' del fluido frío. En ambos fluidos va a haber una capa límite en la cual la velocidad es cero, aquella que está adherida, y tiene un determinado espesor. Esa es la capa límite, ¿sí? En esa capa límite yo puedo aplicar la ley de enfriamiento de Newton, en el cual la sumatoria de los tres hace como de resistencia de paso al calor, que luego, sumando miembro a miembro, justamente se llama 1 sobre K a la resistencia, porque es la inversa de la conductividad, la resistencia,
y que es igual a 1 sobre H más el espesor, la inversa, fíjense, de la conductividad y la resistencia, y a la suma de la capa límite del otro lado. Fíjense ustedes cómo el flujo calórico interviene cuando lo divido en el tiempo, y al tener en cuenta la resistencia quedaría que hacia el otro miembro como proporcional directamente a la superficie, al delta de T, y si mantengo el tiempo en esta ecuación es calor, y si lo divido es flujo calórico. Puedo despejar de esa ecuación la temperatura del caliente o del frío. Bueno, están las dos posibilidades. El momento flector que viene del calor justamente tiene en cuenta eso, ¿no? Fíjense que es inversamente lógico. Cuando una chapa es más ancha, menos momento va a haber. El momento es el que le produce la deformación a la chapa. Bueno, ese es un dato adicional, no tiene mucho que ver con la ley de Fourier, pero vale para que vayan entendiendo el momento torsor del calor. Si le adiciono más espesores, esa es la parte sólida, teniendo en cuenta las distintas conductividades, los distintos espesores de las capas que yo voy adicionando. Por ejemplo, si yo tengo una cámara frigorífica que es de hormigón y le agrego a ambos lados corcho, por ejemplo, con una conductividad térmica muy pequeña que le oponga el mayor resistencia al calor. Por lo tanto, resiste al salir y va a resistir al entrar. Por eso que es muy bueno el estudio de 1 sobre K, que es este factor. Entonces, en forma general, esta resistencia es igual a la sumatoria de 1 a la inversa de los coeficientes, ya vamos a ver esto de la ley de Newton, más la sumatoria de todos los espesores dividido en las conductividades de cada uno. Por lo tanto, en la ecuación de Fourier, en el calor se tiene en cuenta la suma total, ¿sí? El K total, de cada una de las capas que yo vaya a agregar. En las paredes cilíndricas, esa direccionalidad se mantiene. Hagan de cuenta que yo hago un corte en el tubo y queda una chapa, donde el perímetro es 2 veces X o el radio por pi, y la longitud vendría a ser el largo del tubo. Entonces yo tengo la superficie. Aplicamos Fourier, conductividad, esta sería el área, que sería base por altura. La altura, la base es el largo del tubo y la altura el perímetro. L, 2pi por X, en este caso, porque es un infinitésimo, es el área, respecto a la temperatura al diferencial de X. Distribuyo variable, integro y queda una ecuación del tipo X, 1 sobre X. Al integrar esto es logaritmo y al integrar esto es delta de T. Entonces el calor en una tubería queda como el logaritmo del superior menos el inferior. ¿Por qué? Porque tengo un radio exterior y un radio interior. R grande y R chiquito. Por lo tanto, eso me daría el espesor, ¿verdad? Bien, esto es como sería el espesor. Entonces, fíjense cómo quedan las tuberías en función del logaritmo de los radios. Ahí tienen analíticamente. Y si le sumo, por ejemplo, bueno, sepan disculpar, esto está hecho a pulmón, ¿no? Eran las viejas firminas de antes. No se notaba que estaba tan feo, pero ahora escaneando veo que quedó horrible. Pero bueno, es un tubo de vapor que está siendo aislado por distintos tipos de elementos. Entonces la suma de cada uno de ellos, miren, resistencia 2 con respecto a 1, 3 con respecto a 2, 4 con respecto a, y así sucesivamente hasta llegar a la sumatoria. Esa sería la resistencia total, ¿sí? Que luego, en lugar de los radios, que es más difícil medirlo, mido por el diámetro, que es 2 veces el radio, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí tienen analíticamente como para que ustedes tengan la transmisión de calor en paredes planas y en paredes cilíndricas. Superé el tiempo de la clase, me quedan las otras dos leyes que seguramente les va a dar Antonio. Lamentablemente no se ve que no se pudo conectar. Hola Félix, no sé si me escuchas. Hola, sí.
Me conecté recién. Antonio, bueno, con los chicos queríamos ver cómo podemos hacer, si has conseguido por el tema del examen. Sí, tenemos que combinar el día, porque ya sí Eso hablábamos. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos que la transmisión del calor lo ibas a dar directamente con los ejercicios? Sí. Entonces yo más o menos ahora les tiré la idea de la ley de Fourier. Quedaría si quieres ampliarle un poco más y pasar a la de Stephen Boltzmann y a la de ley Newton del enfriamiento. Bueno. Y ahí le das con la teoría. Si es así, suponte el miércoles 5 le daría vos, ¿verdad? De octubre, martes que viene. Martes que viene, martes 5. 5. Si puedes terminar allí, rendiríamos ¿cuándo? ¿El 12 o el jueves 14? Como a vos te convenga. Como quieran los chicos. Para mí, si terminas el 5, cosa que a mí me parece que sí, porque vas a desarrollar un ejercicio completo de cada ley, es nada más que descriptivo, rendirían el 12. Sí, el 12 estaría bien. En horario de clase, debería ser un horario de clase. Claro, claro. Lo cual Por va a eso. ser un examen un poco más corto, Félix, tenemos 1 hora y media, ¿no? ¿Hora y media? ¿No son 2 horas? No, tenemos 1 hora y media y mi idea era dividirlo un poco el examen, o sea, el examen va a ser esta parte presencial más otra parte más de desarrollo que hagan, porque si no, no nos va a dar Bien. tiempo. Desarrollo de parte asincrónico, me quieres decir. Claro, o sea, el 12 rendiríamos presencial con algunas, con un ejercicio no muy largos, porque no van a tener mucho tiempo, pero bueno, que más o menos involucre la mayoría de los temas, algunas preguntas teóricas, esa sería una parte de la nota, y la otra deberíamos darle un examen como le venimos dando, que tengan 2 días para resolverlo. Bueno, dale, vale. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Entienden cómo sería? Una parte sincrónica, digamos, y otra parte asincrónica. Y la parte asincrónica serían conceptos teóricos a desarrollar posteriormente. Bueno, Félix, te dejo, yo justo estoy por atender ahora. Bueno, estás trabajando. Bueno. Lo hacemos así el día 12, presencial. Yo ya pido ahora el aula. Y después, o sea, yo ya te digo para que me mande los temas teóricos. Yo haría la parte práctica. Bien. Bueno. Ahí, Ya te daría directamente los sincrónicos y asincrónicos. dale, buenísimo. Así ya directamente ellos se van sabiendo que me tienen que contestar el día jueves, por ejemplo. Claro, le damos a una parte que rindan ahí y el jueves deberían entregar la otra parte. Hecho. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, así haríamos, Antonio. Gracias. Anda a lo tuyo. Gracias. Nos ponemos bien de acuerdo de esa manera. El día 12, entonces. Sería bolilla 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Inclusive, ¿no? Segundo principio. Entropía, exergía y transmisión de calor.